Esta es una presentación de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia. Ajá, ¿cómo está? Mira, hasta los audífonos los he botado, profesor. Lo mal que usted no está calificando a nadie hoy. No, qué va, hermano. El que da la clase hoy es usted. No, no, señor. No me ponga en ese compromiso, ¿viste? ¿Cómo estás tú, hermano? Bien, viejo, preparándome porque mañana tengo un show en simultáneo. Bueno, tratamos de ponerlo a las 5 de la tarde de Venezuela para poder conectar a España, México. ¿Sabes esa vibra de tratar de que, si bien es streaming, si bien es esto que estamos haciendo nosotros aquí, la idea es sentir que venezolanos del mundo entero están conectados por todos lados, que estamos todos a la misma vez, ya que no estamos en el mismo espacio, que estemos por lo menos en el mismo tiempo. Entonces eso es mañana a las 5 y estoy dándole los últimos toques a que todo el mundo esté conectado, a que todo el mundo sepa lo que necesita y el material esté QAP. Qué bueno, me contenta. Yo creo que, bueno, que más que usted, o que tú, te voy a tutear, porque tú eres un chamo, Claro. tú eres menor que yo. No vamos a decirle edad aquí, no vamos a decirle edad, porque tampoco es la idea, ¿no? Pero qué bueno que personas como tú estén expandiendo nuestra enseñanza y todo lo que de una u otra forma le podemos llevar a todas esas personas que están fuera de nuestro país, darle ese aliento de motivación y de cariño que le tenemos todos. Pero bueno, hoy el invitado es usted. Hoy el invitado es usted. Mira, vamos a saludar al señor Álvaro Espinosa. ¿De qué equipo eres tú? ¿De qué equipo? Yo era de Caracas, porque mi papá era de Caracas, pero yo llevé mucho dolor con el béisbol. Primero como participante, aunque yo debo reconocer que yo le debo al béisbol mi capacidad de pararme en el escenario y de hacer el ridículo. A mí una vez alguien me preguntó, ¿a ti no te da miedo? Sobre todo, la gente no sabe que en el oficio de uno tiene que entrenar en el partido, por decírtelo de una manera que lo comprendas deportivamente. Es decir, el stand-up comedy, la comedia en vivo, tiene un elemento que no tiene ningún otro arte y me atrevo a decir que casi ningún otro oficio. Y quizás también tiene que ver con lo que ocurre en el deporte, que es que tú puedes ensayar lo que te dé la gana, pero nada es igual que lo que ensayas frente al público. Es decir, que lo que pruebas frente al público. Tú tienes que probar el material frente al público. Un compositor se puede sentar y escribir su partitura y saca y la pone. Bueno, y después de repente vio que el público una cosa y la otra y la cambia, pero en general él llega con su producto presentado. Igual pasa con una obra de teatro y tal. Pero en el caso de la comedia, uno hace muchísimo en el escenario en vivo. Por eso uno está en todos esos bares, 1 de la mañana, que la gente te dice, pero no te da fastidio. Digo, no, porque yo estoy en la cancha de bateo y yo tengo que aprender qué es lo que está funcionando con el público. De la misma manera, quizás tú me dirás si me equivoco, que por mucho que uno entrene en una cancha y haga todo lo que tiene que hacer, la vibra de la presión del público solamente se aprende con ella encima. Es decir, nadie te puede preparar para eso. Entonces, el béisbol me preparó, porque una vez alguien me vio como que había un pedacito que estaba pasando, yo trabajo en el escenario, me dice, ¿a ti no te da miedo de repente que se te acabe todo el material ahí y te quedes ridículo? Mira, hermano, a mí el béisbol me preparó para el ridículo, porque yo era probablemente la peor figura que ha pasado por los criollitos de Venezuela cuando tenía 9 años, 1979, los Delfines, que quedaron de último, y yo batié en la Ciudadela. ¿Te acuerdas ahí esa cancha que cae arriba? Bueno, en la Ciudadela, yo batié un foul. Por primera vez sentí que el bate le dio a la pelota. Y sonó durísimo. Y yo estaba tan emocionado que el bate le había dado a la pelota. Que yo corrí hasta segunda. Claro, y yo iba corriendo y en mi cabeza había una película increíble, ¿sabes? En mi cabeza había una película de una música y una vaina, y yo lo estoy logrando. Y yo no me daba cuenta que era foul. Entonces ya habían agarrado el foul. Estaban todos parados viendo el carajito correr, loco de bola. Ese día había bastante gente. Y cuando llego ya inclusive hasta tercera y me paro, me volteo y me quito el casco. Además, yo me quito el casco heroico, yo me quito el casco como no joda. Que decían que yo no iba a batear, que yo no iba a batear. Y cuando volteo, mire, esa gente se estaba riendo como jamás nadie se ha reído en un show mío, yo. Esa gente se estaba riendo, pero está mi papá,
Yo todavía puedo ver a mi papá, yo cierro los ojos y puedo ver a mi papá en cámara lenta, cagado de la risa. Pero dice, no, vale, vas a correr con ese foul hasta tercera, chico, tú eres loco. Entonces, ese ridículo, o sea, volver a salir a la cancha en el inning siguiente, mire, hermano, una vez que uno hace eso, uno puede con todo. A mí no hay público que me intimide. Y lo otro es que yo tuve entrenadores fuertes. Es decir, a mí me entrenó un tipo que se llamaba Iván Jiménez. Y Iván Jiménez, nosotros tendríamos 9 años, pero Iván Jiménez creía que tenía, tú sabes, un equipo de... Él creía que estaba jugando las grandes ligas. Y Iván Jiménez, yo recuerdo un piscicorre entre segunda y tercera. Y recuerdo a Iván Jiménez gritándome, ojo, yo te voy a decir una cosa, yo recordaba todo esto en mi cabeza como con 12 años. Y el otro día, por un ejercicio espiritual que hice, me puse a hacer una línea de tiempo de mi vida y me di cuenta que esta vaina había ocurrido a los 9. Y mi hija tiene, la más chiquita tiene 7. Y yo me ponía a pensar, bueno, 2 años más sería como sería yo a esa edad. Y a esa edad ese hombre me gritaba, corre, hijo de puta, párate, hijo de puta, corre, hijo de puta, para, hijo de puta. Y aquel estrés, y obviamente me hicieron porque con ese estrés, ¿quién coño va a ganar un piscicorre? Tanto que te dijo Entonces, así que tú pensabas que ese era tu nombre, una vaina así. yo creía, no, yo llegué a la casa y decía, mamá, pero este hombre te tiene un nombre que yo no sabía, chica, vaina más horrible. Pero fue una lección importante. Bueno, primero que nada, yo creo que en cualquier deporte, la disciplina de te tienes que levantar a tal hora, te tienes que vestir. El sábado, inclusive Boy Scout, cualquier actividad de esa, a mí me parece muy importante la idea de que mientras todo el mundo está durmiendo o mientras todo el mundo está echando vaina, tú estás poniéndote unas medias, unos zapatos, metiendo unas cosas en una bolsa, metiendo una broma, o sea, estás en otra cosa. Y yo creo que eso prepara, psicológicamente te prepara. A mí me preparó, por ejemplo, para el teatro. Yo ensayaba teatro y además los clientes eran muy estrictos con la hora de llegada. Y yo ensayaba teatro en la Universidad Católica Andrés Bello y me molestaba enormemente cuando alguien llegaba tarde. Y parte de la preparación para eso, para la disciplina de, bueno, si vamos a hacer una vaina, la vamos a hacer bien y las cosas requieren trabajo, que es una cosa que a todo el mundo se le olvida. La aprendí del béisbol y de todas las disciplinas que uno fue practicando obligado por parte de mi mamá, pues yo la verdad que no pegaba en ninguna, excepto Fíjate, en campo traviesa. pero de esa disciplina vamos a hablar más adelante porque creo que es fundamental y necesaria para cualquier área de nuestras vidas, ¿no? Pero fíjate, acaba de hacer una anécdota, esa anécdota de cuando estaba de chamo, porque tú naciste en Caracas un 27 de mayo del 1900, va a cumplir año, en 1970, eres un chamo, ¿entiendes? Pero no dentro del deporte, dentro del béisbol, ok, no te destacaste, pero ¿qué hacía Rafael Briceño de chamo? O sea, ¿qué hobby o qué especialidad deportiva te destacaste, por decir algo? ¿O fuiste un catedrático No, de mira, chamo? yo era el periodista de mi colegio. Mi mamá era una mujer que le gustaba mucho la lectura y era profesora universitaria. Entonces ella hizo algo que yo creo que ningún chamo tuvo en su casa. Mi mamá compró una fotocopiadora. De hecho, en estos días me encontré y casi que me dio dolor botarla porque era un recuerdo de una mamá que dice, ¿sabes qué? Yo hago una fotocopiadora porque eso me permite a mí tener apuntes aquí. Cuando me prestan un libro, le saco copia de la parte que yo quiero. Y yo inmediatamente, ya en quinto grado, sexto grado, empiezo a escribir un periódico para el colegio. Ni siquiera patrocinado por el colegio, sino el Orión era un periódico, el Cometa, perdón, era un periódico que yo hacía en mi casa y me ponía varios nombres, ¿sabes? Me ponía Laura Rodríguez, periodista de ciencia, y entonces me copiaba una vaina de ciencia de un libro, porque en aquella época no había copy-paste, uno tenía que sentarse y escribir la máquina y hacerle el margen y escribir la máquina del profesor, ¿viste? Y recuerdo que eso duró bastante, duró como hasta segundo año de bachillerato. Entonces yo me destacaba en ese tipo de cosas. Yo era el tipo, en el área deportiva, yo era el tipo que siempre terminaba o de árbitro, porque era el único que lograba que la gente no se matara a coñazo, o terminaba de animador, ¿sabes? Terminaba de animador de jefe de cheerleader, ¿sabes? Sobre todo cuando jugaban las muchachas, a mí me encantaba, y vamos a animar a las muchachas, ¿vale? Porque además mi colegio, el Eugenio Rabasco, en lo único que destacaba era en béisbol, era en voleibol femenino. Entonces los hombres terminábamos siendo los cheerleaders y nos íbamos con unos tambores y una vaina a animar a las muchachas, y yo me ponía a hacer rimas ahí para animar a las muchachas. Destacaba en el tema entonces de periodístico, también en las verbenas, agarrar el micrófono y ser el que ahí se ponía
a perifonear, el dueño de una ranchera Capriz Azul que está allá afuera, que además una ranchera Capriz Azul ocupa lo que ocupan hoy en día 4 Twingos, entonces te podrás imaginar. Y era un tipo ya de chamo, 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 era muy solitario. A mí me dicen vainas los vecinos de cosas que yo hacía de pequeño, porque yo estoy viviendo en la casa en la que yo crecí ahorita, que yo, por ejemplo, me ponía con una caña de pescar en una alcantarilla y podía pasar 2 horas allí y venían y me decían, ¿qué estás haciendo? Y yo decía, estoy pescando gorilas. Y además no miraba, así como que, ¿sabes esa vaina del pescado? ¿Sabes esa vaina del pescador de no me hables porque me espantan los peces, ¿no? Que yo creo que lo inventamos los hombres para que las mujeres no se vinieran a la isla, ¿no? Que nosotros inventamos esa del, ya va que me espantan los gorilas. O me montaba en la ventana de la casa y era como un pequeño palco y me ponía a dar discurso como loco. Entonces, me destaco lo mismo que me destaqué ahorita, en hablar huevonada. Eso es pero desde muy pequeño. A mí me decían Carlos Andrés en un campamento vocacional. Nunca se me olvida que me decían Carlos Andrés. Y ahora que veo cómo es mi hija, que es muy parecida a mí, y verga, que, no hay, que si yo hablo esa habla 2 veces, entiendo por qué me pusieron Carlos Andrés. Entiendo que yo debía haber sido bastante fastidioso para la gente que había a mi alrededor, porque para todo quería opinar, para todo quería hablar. Y era una casa, como verás, donde la lectura era muy importante. Totalmente. Bueno, mira, y más allá de eso, porque de eso se trata la próxima pregunta, ¿no? Más allá de la escuela, del colegio, ¿quién te enseñó a leer? Mi mamá, mi mamá, mi papá por verlo, mi papá era un tipo que se podía sentar con un libro y pasar 4 horas. Mi mamá siempre se acostaba a leer, pero mi mamá estaba activa todo el día. Pero mi mamá no me ayudó casi en ninguna tarea, me conseguía material, etcétera. Pero mi mamá sí hubo un periodo de mi vida que yo recuerdo perfecto, que es el periodo en que uno está aprendiendo a leer. Mi mamá se sentaba en la mesa y mi mamá, para quienes no lo saben, en aquella época era una persona activa, es decir, era ministro, Plan, no era una ama de casa, tú sabes, que tenía el tiempo, tenía toda la tarde, sino que ella llegaba a las 7:30 de la noche y se sentaba y dice, ok, lee esto. Y por lo menos media hora, 45 minutos, uno tenía que leer en voz alta. Es decir, adquirir el hábito de la lectura, a juro. Después, te lo juro que mi mamá era de la que agarraba la boleta, la firmaba y te la devolvía. Y si tú tienes una materia raspada, ese era problema tuyo. Pero era muy insistente en que no dejaras de leer. Mi mamá una vez, nosotros mudamos a Nueva York, como yo tenía como 15 años. Mírate tú, en plena adolescencia en Nueva York. Entonces se te abre un mundo. Tuve la ventaja bellísima de tener a Jacobo Borges, el pintor Jacobo Borges, que estaba viviendo allá y era amigo de la familia, que me orientó y me dijo, anda a ver estas galerías, anda a ver esto, tú no importa que tú tengas 15 años. Pero bueno, yo andaba, tú sabes, yo pasé de 2 canales de televisión, 3 canales de televisión, a estar viendo televisión por cable. Entonces, claro, ese es un momento que uno estalla, ¿no? Y mi mamá, yo recuerdo que me compró una Playboy. Y me dijo, coño, para que leas algo, lo que sea, pero lee, no joda. O sea, porque él siempre tenía esa insistencia. Entonces, la principal lección en la casa, fuera de la escuela, es la lectura. Y yo creo que además tocaste un punto importantísimo, que es que ahorita todo el mundo anda quejándose de la escuela en casa, de que las universidades, las escuelas no hacen lo suficiente. Mire, hermano, con todo, y ahora lo puedo decir con más conocimiento todavía porque soy padre y tengo una hija de 12 años. La educación de un chamo se hace en casa. Si las escuelas ayudan, la escuela es como una farmacia, pues el niño va para allá, le dan una vaina y le dicen tómesela todos los días y de repente pues a usted le suben las defensas. Pero ese ánimo de tener curiosidad, de satisfacerla, de ser respetuoso con las opiniones de los demás y antes de atacarlas, pensar, ese diálogo adulto de intercambio de ideas, esa disciplina de las cosas se hacen bien, eso solamente te lo da tu casa. Eso no te lo da más nadie. Dame un segundo aquí que se me va a acabar la batería. Tranquilo. Estamos hablando con José Rafael Briceño, el profesor Briceño. Tenemos varias preguntas aquí interesantes. Mande su pregunta porque es bueno también educarse y que, bueno, que él responda alguna de sus preguntas. Ok. Ahora fíjate. Yo me voy a... Tienes una niña, me está diciendo, ¿verdad? Yo me voy a adelantar un poquito a las preguntas, porque tengo varias preguntas aquí, ¿no? Y a veces el tema está tan interesante que trato de obviar las preguntas e irme a lo que estamos conversando. Pues tienes una niña, ¿y cómo hace un profesor? Una persona tan culta. Para decirle a su hija
pasando en nuestro país. ¿Cómo ves tú una conversa con tu hija en relación a eso? Oh, yo creo que uno comete muchos errores con los chamos tratando de suavizarles cosas que al final van a ver. O sea, mi filosofía es siempre responde lo que te están preguntando. No tienes necesariamente que irte de maraca. Si el niño tiene curiosidad, te va a preguntar más. Bueno, pues qué bueno que le dio la curiosidad y qué bueno que estás hablando con tu hijo. Pero en general, yo creo que no hay que mentir ni suavizar ninguna píldora, porque uno termina peor. Y además entonces él va a sentir cuando vaya a la calle y alguien le responda, cuando se meta en el celular o se meta en la computadora en la que está estudiando, en esa computadora él también puede averiguar una cantidad de cosas. Entonces, yo lo que hago con mis hijas y lo que hacemos mi esposa y yo siempre con mis hijas es responderles la pregunta que nos están haciendo. Responderles la pregunta que nos están haciendo. En algunos casos me he tenido que, el otro día tuve que explicar lo que era el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder moral, etcétera. Y tuve que, bueno, dar 2 vueltas de más en el carro. Eso fue mentira, eso fue hace como un año. Pero tú sabes que este año, el 2020, no cuenta, ¿no? Se comprime. Pero el año pasado, me preguntaron eso saliendo. Papi, pero ¿cómo que se escoge asamblea, pero no se escoge el presidente? ¿Se está escogiendo el presidente o se está escogiendo asamblea? ¿Qué es la asamblea? Y yo, ok, bueno, vamos a dar vuelta en el carro. Y, o sea, vamos, eso era yendo del colegio a la casa. Bueno, yo me puse a darle vueltas al carro hasta que respondí todas las preguntas, di como 20 vueltas, pero eso es preferible, ser honesto, no son idiotas, que esa es la otra, la gente cree que los niños son idiotas, los niños son muy pilas, pero necesitan orden. Y además te ahorras el hecho que después empiecen a desconfiar de ti, porque cuando encuentran la información en otro lado, dicen, no, pero mi papá siempre me está evadiendo, entonces ¿para qué le voy a preguntar tal cosa? Y cuando llegue el día de las preguntas importantes, entonces tú no vas a estar ahí para él como una fuente confiable. Yo les trato de explicar en qué consiste, o sea, cómo llegamos a la democracia, por ejemplo, cómo llegamos a la idea de democracia, por cuántas cosas hemos pasado. Entonces, bueno, mira, las monarquías funcionaron hasta cierto punto, pero bueno, resulta que el rey es hereditario, entonces la gente que este tipo es hereditario. Entonces apareció el parlamento, entonces aparecieron las monarquías parlamentarias. Y yo creo que es preferible, porque así lo hacían mis padres conmigo, adentrarse y meterse en aguas profundas con un chamo, a andar dándole vueltas y vueltas y vueltas, y que se vayan formando su opinión. Lo único que sí es importante, cuando uno habla, por ejemplo, de la política del país o de lo que pasa en el país, que ellos lo están viendo, es no hacerlo con odio, no hacerlo porque tú no tienes, o sea, los chamos no tienen por qué heredar los odios de uno. Yo creo que además una de las cosas que está pagando nuestro país es que hubo una izquierda que heredó unos odios anteriores, bueno, aquí hay una derecha, una centroderecha que también heredó ciertas animadversiones de otros que ni siquiera eran suyas, que es o sea, a mí cuando la gente me habla, es que en el pacto de Punto Fijo dejaron por fuera al Partido Comunista, pero tú estabas allí, o sea, ese era tu tío, que tú estás bravo, ¿por qué tú estás tan bravo por él? Claro, y en la colonia también mataron un poco de indios, eso fue horrible, es como lo que se ponen con Colón. No, que Colón, que hay que quitar las estatuas de Colón. Está bien, pero cálmate. A Colón lo jugó la propia corona española de la época, ni siquiera fue que se murió tranquilo, ¿eh? La propia corona española de la época lo mandó a llamar y le dijo, mira, tú eres un loco, vale, tú tienes a esa gente de esclavos allá, y le dieron 4 cachetadas y lo metieron preso. O sea, ni siquiera es un tipo que se salió con la suya, que tú dijeras que en aquel momento fue un héroe, murió como un héroe y después uno revisa aquí que no vale, pero este tipo no, en aquella época le cayeron a guamazo y le dijeron. Entonces esa gente que se queda, uno no le puede transmitir los odios a los hijos, las arrecheras a los hijos, porque yo creo que la vida se trata, esto que llamamos la humanidad se trata de hacerle la cosa más ligera a nuestro chamo. Y no hay nada que pese más que un odio. Eso es verdad. Y cuando tú hablas de Cristóbal Colón, o sea, no hablan nada, nunca hablan malo de él. Hablan puras cosas. No, pero tú sabes cómo estaron ahorita los gringos, y aquí también, a copiar esa cosa de hay que tumbar la estatua de Colón, porque Colón fue un asesino. Colón era lo que tenía que ser un tipo de aquella época. O sea, porque esa es la otra. Estamos viendo el pasado con los ojos del presente. Eso es un error. Es decir, eso es como cuando se ponen a comparar el deporte. ¿Quién hubiera jugado mejor? ¿Pelé o Maradona? Coño, Pelé jugó en una época en que las estrategias eran unas estrategias. Y Maradona jugó en una época en que las estrategias eran otras estrategias. En béisbol ocurre lo mismo. Es decir, en un momento dado se permitían tie-up, se permitía, tú sabes, deslizarse con
con los clavitos colocados para llegarle al tipo, que si hoy en día a alguien se le ocurre hacer esa vaina, no te lo botan del partido, va preso y demandado. Sí, por lo que puede, o sea, puede, pero puede ir preso. Si eso sucede. Claro, pero puede ir preso. Entonces, tratar de ver al pasado con los ojos del presente es uno de los errores más comunes que cometemos. Donde se pierde demasiado tiempo. En Estados Unidos, en Gran Bretaña, durante toda esta época, tumbaron una estatua de un tipo que había sido un gran benefactor de una ciudad, pero había sido comerciante de esclavos. Yo no le quiero, o sea, es que lo que pasa, el problema de leer es que uno entonces se tiene que pelear con la gente, porque cuando la gente me decía, pero es que era un tratante de esclavos, yo digo, mira, los tratantes de esclavos cuando llegaban a África, no es que se bajaban del barco con unas redes inmediatamente, no. Tú sabes a quién le compraban los esclavos, los tratantes de esclavos portugueses, británicos, que llegaban a las costas africanas, a otros africanos, otros negros, otros afrodescendientes que capturaban a sus hermanos, los metían, es decir, la maldad como tal no es monopolio ni de blancos, ni de europeos, ni de gringos, ni de rusos, ni de la maldad, y la maldad depende también en muchos casos de el momento y la época en que lo veas. Si nosotros nos encanta hablar de la cultura griega, de los romanos. ¿Tú sabes quiénes lanzaban por un acantilado a un niño si tenía retraso mental? Los romanos, sin ningún problema, porque para ellos, entonces si nos ponemos a decir la maldad, todo el mundo es maluco. Todo el mundo a nivel histórico es maluco, y cargar con esas culpas, traerse todos esos rollos hoy en día cuando tenemos tanto que hacer para adelante, tenemos que colonizar Marte, tenemos que prepararnos para la próxima pandemia para no tener un año de locura como el que hemos tenido, tenemos que preparar un sistema educativo completamente distinto porque el mundo cambió y nuestros chamos están estudiando unas cosas que ya así no funcionan. Entonces a mí me pega un poco eso porque la gente cree que porque descubrió que tal tipo era comerciante de esclavos, porque descubrió, entonces eso lo perdona a él porque él es una víctima. Y tú sabrás de eso bastante, porque yo creo que cuando uno es entrenador, y yo he sido director de teatro, lo primero que uno quiere evitar es el síndrome de la víctima en ninguno de tus jugadores, en ninguno de tus actores. ¿Sabes? Que te salgan con, no, lo que pasa es que a mí me jode no sé quién, lo que pasa es que me tienen fregado no sé quién, lo que pasa es que, bueno, hermano, o sea, la vida se trata de eso. Si te vas a quedar en el rollo de víctima, no vas a echar para adelante. Es verdad, tienes toda la razón. Mira, tú eres profesor, ¿verdad? Eres una persona, eres profesor de oratoria, porque, o sea, tú no te preguntas, ¿tú eres profesor de qué? O sea, porque tú eres polifacético. ¿De qué tú eres profesor? De la vida, porque de la forma que tú hablas, conversas, entonces, bueno, tienes la capacidad para responder y atender a cualquier pregunta. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Mira, te ha tocado ser profesor de oratoria de Mises. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? O lo ha hecho varias veces, me imagino. O sea, es lo que tú haces, lo hice durante 8 años. En esos 8 años metimos 3 Miss Universo, metimos una Miss Mundo, metimos 3 Miss Intercontinental, metimos una Miss Tierra, metimos 2 Miss International. Y la experiencia, te voy a decir una cosa. Yo soy profesor, uno tiene que decir de cuál es su obsesión. Mi obsesión es la palabra hablada. El hablar en teatro, en discurso político, en discurso jurídico. Yo he sido profesor de oratoria jurídica, en la radio y sobre todo en el stand-up, que para mí es uno de los géneros más difíciles. Y el otro género más difícil que hay es el de la pregunta de Miss. ¿Por qué? A mí me llamó la atención cuando me invitó Osmel, que me invitó Osmel porque Oscar Llanes me conocía y Osmel se quedó sin profesor de oratoria y Oscar Llanes me recomendó. Porque yo era de los grandes críticos de Miss Venezuela. Así cuando venía el momento de la pregunta, yo me sentaba así que con mi papá, que bueno, vamos a ver a esta muchacha embarrarse hasta él. Me explico, es como el que ve el Fórmula 1 para ver los choques. Yo era así que bueno, vamos a ver cómo vuela por aquí el tipo por este lado, la rueda por el otro. Y era muy crítico. Y cuando me invitan, yo digo, bueno, es una oportunidad primero de conocer ese mundo. Es otro mundo, porque eso es una mezcla como de circo, con modelaje, con actriz, con animación. Eso no es un género de oratoria aparte. Eso es como lo que estábamos conversando en la entrevista de la Mega de cricket. ¿Sabes? Como que eso es otra, o sea, se parece a lo que uno hace, pero es distinto. Entonces vamos a aprender. Osmel además es un tipo muy obsesivo con el detalle. O sea, la gente le puede criticar lo que le dé la gana y yo me peleé con Osmel muchas veces. Y yo creo que le gustaba tener a alguien con quien pelearse. Pero es un tipo muy obsesivo con los detalles. O sea, ese hombre no metió la cantidad de reinas que metió y que ganaron de gratis. Ese hombre era un obsesivo, es un obsesivo del detalle. Y
el primer año me fue muy mal porque estaba tratando de entender de qué se trataba eso. Pues la Miss que mandamos para afuera no quedó ni en las primeras 15, las reinas aquí más o menos. Y yo creía que yo estaba votado. Yo creía que después de que, ¿sabes? Que, bueno, esta niña no quedó ni de 15, mañana voy, busco mi cheque y bueno, se acabó un año de esto que no, que no. Y Osmel apenas llegué me dijo, bueno, están llegando las nuevas muchachas para que te pongas con ellas de una vez. Y yo dije, bueno, pero esto es buenísimo, esto es un trabajo, uno la caga y sigue trabajando, está bien como trabaja en el gobierno, perfecto. Y entonces, pero claro, había la obsesión en mí de, no, ya va, yo tengo que entender esta vaina, ¿vale? Yo tengo que ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que entendí, bueno, es que es la edad, tú lo sabes muy bien. La gente ve a la reina y no se da cuenta, y el deportista pasa mucho. Tú ves a un tipo que se para con una seguridad en un home play y está bateando, pero eso es un chamo muchas veces que emocionalmente no tiene las herramientas para manejar otras cosas, ¿me explico? No tienen las herramientas para manejar el billete que les está entrando, el poco de carajitas que los están buscando para arriba y para abajo, la gente que les quiere meter un contrato y que de una vez los quiere amarrar. Igual estas muchachas se tienen que ver como unas embrones, pero ahí lo que tienen son a veces niñas de 19, 20 años que, como Estefanía Fernández, que no habían salido de su pueblo, no habían salido de Mérida, habían salido de Mérida para San Cristóbal, y de coño, sí, mi amor, viajaste al extranjero, gran vaina. Y ese proceso de acompañar también la parte psicológica fue lo que me ayudó muchísimo. Mi esposa, que es coach y que es mentora, me ayudó muchísimo. Ajá, pero ¿por dónde le está entrando a esta niña? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr aquí? Y eso ayudó a que cuando la chamos se pararan allí, supieran para dónde iban. Yo una de las cosas que hacía es que le ponía a Luis unos audífonos. El día del evento, los días de ensayo, sobre todo el poliedro, hay que pensar lo que es el poliedro. Yo siempre hago ejemplo. Una banda musical toca de repente en una fiesta. Entonces, ¿sabes? Cuando empiezan los compañeritos a tocar, bueno, ay, mira, para que toquen en mi fiesta. Y luego de repente tocan en un bar de cuarta banda o de primera banda. Y así vas poquito a poco y de repente estás en un festival y hay 400 personas. Y de repente fuiste para una... Y cuando vienes a ver, después de 2 años, 3 años de trabajo, coño, estás tocando en un estadio. O estás tocando en un gran festival con, verga, 5.000 personas. ¿Cómo joda, careta? Pero estas chamas muchas veces estaban en un desfile de moda de Barquisimeto con 20 personas en un salón de un hotel y ¡pum! La pasas al Poliedro de Caracas, 15.000 personas, un evento de televisión en vivo donde todo el mundo te está diciendo, si la cagas todo el mundo en el pueblo se va a enterar, si la cagas todo el mundo en el pueblo, si la cagas esto queda para toda la vida porque esto queda en YouTube. Y tú veías a esas chamas, entonces yo les ponía audífonos y les ponía ruido de público y les repasaba preguntas aleatorias. Yo las obligaba a responder 80 preguntas porque a mí no me gusta que tengan respuestas preparadas, sino que estén preparadas para las ideas. Pues como que dice, yo les lanzaba pelotas de distintos tipos, usted tiene que saber batear de todo, pero les ponía los audífonos y les hacía cierra los ojos. Imagínate esta vaina, la gente gritándote, pero grosería, la gente brava, la gente tal, tiene, de manera que cuando el cuerpo ya ha ido absorbiendo ese golpe que es el público, ya puede funcionar mejor. Entonces, esos fueron algunos de los secretos que me ayudaron a que se sintieran más cómodas, respondieran las preguntas. Entendí que es un trabajo psicológico. Yo no sé si en béisbol es así, que uno tiene que trabajar con cada individuo aparte. Es decir, cada una de ellas era un trabajo aparte, era un trabajo muy agotador. Y luego cuando quedaba, ya las que iban a ir para los eventos afuera, el trabajo era más personal todavía, pues porque había que estar seguro de que tuvieran la emocionalidad, la entereza y bueno, las herramientas para defenderse. Y como en cualquier cosa, Luis, la disciplina, el trabajo, no lo sustituyen nada. Nada. Osmel es un tipo que si te llamaba, igual que era Joaquín Riviera, te podían llamar a las 3 de la mañana porque se les ocurrió una vaina, porque ocurrió algo que quieren que hay que preparar a esta niña que mañana tiene una rueda de prensa a las 7 de la mañana y yo me acabo de dar cuenta que esto ocurrió. Ahí no había, ay, vamos a dejarlo para después. Ay, vamos, bueno, ahí está más o menos. O sea, Osmel sí no sentía que la cosa estaba perfecta, no te dejaba en paz. No, sí. Bueno, es que eso era es lo que representa Osmel y lo que uno visualizaba también cuando uno lo veía en esos shows de Nuestra Belleza Latina y todo ese tipo de cosas. Pero la capacidad mental también que puedan tenerla o que tuviera en todo lo que tú hagas, la capacidad mental también va unida de la confianza, de lo que tú puedes llevar a cualquier escenario, independientemente cuál sea. Yo tengo una pregunta para ti, ahora te voy a poner a trabajar. Como usted es profe, fíjate, porque este fue mi productor que me puso esta pregunta aquí, que dice, yo estoy haciendo carrera en esta industria, como sabes, ¿no? Tengo mi propio programa, IBC,
que ya empezamos a grabar la segunda temporada de La Estrella Invitada. Cuando esté por Miami te voy a invitar. Ok, pues es un programa interesantísimo. Ok, he sido pelotero. Una vez tuve una banda de salsa. Una vez jugué 1 minuto y 4 segundos basquetbol. La gente dice que fue menos, pero fue 1 minuto y 4, profesionalmente hablando. ¿Verdad? Pero ahora me dedico a esto. Profesor, que es usted, ¿qué ejercicio me recomienda? Porque yo necesito la oratoria, hacer la presentación, ser un tipo, tú sabes, ¿qué consejo me daría usted? Mira, bueno, dos cosas. Tienes algo a tu favor, que es lo mismo que le decía a las mises que eran deportistas. Digo, ya entiendes de disciplina. Y entiendes disciplina y entiendes el cuerpo. Y te voy a decir una cosa, hablar es mucho más corporal que mental. Es decir, la gente cree que el que ha leído mucho habla bien. No necesariamente. El que ha escrito mucho habla bien. No necesariamente. El que ha hablado mucho tiene más posibilidades de hablar bien. ¿Por qué? Porque esto es una relación. Cuando te hablan de tu cuerpo, nunca te dicen, siempre te dicen que el aparato respiratorio, el aparato muscular, el aparato digestivo, y nunca te hablan del aparato fonador, que esto es una parte de tu cuerpo que se encarga de la fonética, de sonar. Entonces, el ejercicio que yo propongo siempre es un ejercicio que yo inventé y la verdad es que me ha ido muy bien, que es que tú agarras un Discovery Channel, un canal de documentales, preferiblemente, aunque tú lo puedes hacer también del respecto a un canal de documentales de deporte, Sí. y tú le quitas el sonido y tú te obligas a hablar corrido como si tú fueras el locutor de esa vaina. Ahora bien, no importa si tú no sabes lo que estás hablando, ¿ok? Tú inventas, o sea, el león africano y te ponen el león y sale el sol. Cuando sale el sol en la África meridional, no importa, te vas a dar cuenta de varias cosas. Una, que hay una cantidad de probablemente muletillas que vas a repetir y te van a molestar como nunca te han molestado. Te van a molestar bastante. Son vicios del habla que uno ha desarrollado para conectar, porque a veces uno le tiene miedo a hacer los silencios, a dejar un momentico de pausa y seguir. Entonces uno tiene que andar con el entonces. Y uno lo va a detectar. Pero lo otro es que uno tiene un arsenal escondido de palabras. Entonces de repente, en medio de aquello, sale una palabra que tú llevabas años que no decías. Y esa palabra pasa, como digo yo, del depósito a la vitrina. Esa palabra, por decirte, el África surge el sol en el África meridional. Y uno, verga, estoy diciendo meridional, tenía años que no decía meridional, pero no importa, no dice meridional. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que esa palabra queda en la vitrina, porque las palabras son coreografías de la boca. O sea, de la misma manera que batear es una coreografía de muslos, cintura, hombros, tríceps, bíceps de este lado, tríceps del otro, etcétera. Bueno, una palabra es, para decir meridional, yo tengo que encontrar mis labios, tengo que voltear la lengua para hacer la R, luego tocar para la D, y todo eso no lo puedes pensar, ¿sabes? Pelotero que esté parado en el plato pensando que acuérdate voltear la cintura, no jodas, lleva 3 strikes y todavía está pensando. Uno ya ahí, entonces uno tiene que ejercitar ese aparato y eso se hace por lo menos unos 20, 25 minutos en la mañana. Si te quieres volver loco, lo haces mañana, mediodía y noche, pero lo ideal es hacerlo mediodía y noche, porque además vas a notar que de repente hay palabras que usas en la mañana en ese ejercicio, que de repente empiezas a usarla en el día. Y cuando llega la noche, esas palabras ya están mucho más fluidas. Y grabarse, observarse, eso lo sabes tú por el deporte. Es decir, hay gente que cree que la vaina se trata de entrenar que jode. No, entrenar bien. Entrenar, ok, hiciste 20 minutos, bueno, escúchate en el carro, que ahorita la verdad es que la gente no tiene excusa, porque gracias al celular tú te puedes escuchar, tú te puedes llevar lo que acabas de hacer, te lo puedes llevar y ponerlo en el carro y te escucha. Y bueno, al principio uno es un juez muy rudo de uno mismo, ¿verdad? Uno empieza, oye, pero qué bola, yo no, a mí me tienen que sacar del aire, ¿vale? ¿Cómo me van a dar el aire así y tal? Pero uno empieza a notar patrones, a tomar conciencia. Y ok, la próxima vez voy a tratar de buscar qué palabra debería yo utilizar, que no es esa, porque esa no es la palabra que es. Ese esfuerzo hace que tú vayas desarrollando el arsenal y le vayas agarrando soltura. Porque además no se trata solamente de llenar de palabras mientras estás haciendo ese ejercicio de 20 minutos, sino de ir encontrando cuál es tu estilo. Y al igual que en la música, que la gente comienza haciendo covers, ¿sabes? Imitando a un músico, uno a veces comienza, así no lo sepas, imitando a ciertas locuciones que fueron los tipos que de alguna manera
te dieron tu base. Cuando la gente oye hoy a Juan Eleazar Fígalo, a mí me da risa porque nadie se da cuenta que está escuchando a Del Amado León. Juan Eleazar Fígalo tiene un programa hoy en las mañanas en Globovisión, y cuando tú ves a Juan Eleazar Fígalo, bueno, y aquí estamos en la... Y yo decía, hermano, es Delio Amado León. Aquí podemos ver que además nunca se me olvidó una vez que estaba nevando y ya lleva como 5 minutos esperando que dejara de nevar a ver si iba a haber partido o no. Entonces, coño, ya en el béisbol vamos a ser claro, se habla huevonada, o sea, los locutores hablan pendejadas, o sea, eso es un arte, la cantidad de pendejadas que puede hablar. Saludos a Ignacio Serrano, mi compadre, que cubre béisbol, pero Delio Amado ya había hablado hasta las huevonadas que no había hablado antes. Y de repente a los 5 minutos dice, hermano, está cubierta la pantalla de nieve, ¿oyó? Y Delio Amado dice, ahí debe hacer mucho frío. Y yo, no, Delio Amado, ya está rodeado de loco. Pero, ojo, uno comienza imitando a los tipos con los que uno creció. Y los venezolanos crecimos con muy buena televisión, es decir, con televisión muy profesional, con grandes profesionales que nos dejaron, como por lo menos ahora tuvimos un Renio Tolina, hemos tenido, bueno, Iván Locher, en distintas áreas, verdaderos profesionales. Nuestros deportistas, nuestros periodistas deportivos van para afuera y empiezan a trabajar, inmediatamente empiezan a entrar y ahí mismito empiezan a subir porque hay muy buen nivel. Sí, señor, pero bueno, demasiado. Y tiene toda la razón. Mira, ese es un ejercicio que no... Yo veo muchos documentales, pero no, ahora voy a experimentar eso que me dijiste. Así que Claro. todos los que están viendo este live, después que yo haga ese ejercicio, voy a decir, oye, ¿qué le pasó a Sojo? El tipo está hablando maravillas, el tipo está... Ah, bueno, ya saben, así que agárrense porque lo que viene es candela. Mira, oye, tremenda, bueno, nos está dando una cátedra, hermano. Yo estoy aquí disfrutando, mira, mi cafecito con la cátedra que tú nos estás dando. De repente hago llegar la taza de la estrella invitada. Oye, ojalá. Sí. Ok, mira, ahora, aquí tengo otra pregunta interesante. ¿Qué tú disfrutas más? ¿La locución, ser comediante o la pedagogía? Yo creo que la comedia, porque la comedia, fíjate, yo di clases durante muchos años en la Católica, muchas horas, o sea, yo era a tiempo completo, que es muy distinto a ir a la universidad y dar 4 horas de clase. Yo podía darte 6 hasta 8 horas de clase en un día, además de trabajar como personal de la universidad. Entonces, el fogueo de tener, ahorita tengo 80 muchachos y les tengo que hablar lo mismo que les hablé a los de la mañana. Entonces tengo que cuidarme de yo no desanimarme porque ya yo hablé de esto, sino decirlo como si fuera la primera vez. Es un entrenamiento muy teatral que tuve durante muchos años. Y obviamente yo buscaba el humor como herramienta, no como objetivo, pero como herramienta para que a veces entendieran ciertos conceptos que eran densos o que eran fastidiosos. Tenemos cada vez generaciones que les cuesta más meterse en las cosas y echarle pichón y lo que quieren es que tú les digas, mira, ¿cuál es la Wikipedia de esto? Entonces, y en el teatro, hacía teatro para niños, hacía teatro experimental, pero estaba siempre director. Pocas veces actuaba y siempre tenía como esa sensación de cuando uno es director y a ti te da el pasado como técnico, es la rabia de coño, por ahí no vale, pero o sea, de no estar uno adentro, ¿no? Y uno tiene que aprender ya va, el que está allí es él, tú estás allá afuera, quédate tranquilo, él está allá adentro. Cuando llegó y apareció la oportunidad de hacer comedia, es decir, de mezclar cosas que yo venía haciendo en clase, de ideas que tenía, pero que, ojo, que no podía desarrollar más porque la idea era dar la clase, no echar chiste. Tú sabes cómo es ese profesor que echa chiste, que el primer día de clase que echa chiste uno goza una bola, el segundo uno goza, pero el tercero uno le pregunta al compañero, coño, este carajo no va a dar clase nunca. Entonces yo me cuidaba de eso. Y yo decía, acuérdate que el chiste es para llevar el conocimiento, no para echar chiste, no para echar broma. Entonces había como un frenito allí de algo que quería hacer y había otro frenito aquí en el teatro, que era que el trabajo colectivo me quitaba unas cosas que yo quería hacer. Cuando surge la comedia en vivo, que es el género más difícil, porque en teatro tú tienes un personaje y hay una obra, hay una trama. Entonces uno está metido dentro de una dinámica. En la música, la persona tiene la canción, tiene que seguir las barras y tiene que seguir y cantar. En la animación tú tienes lo que vas a presentar. Entonces tú tienes, bueno, estamos aquí en esta plaza y ahora va a venir con ustedes Huasco, el grupo de Venezuela. Pero el comediante tiene dos rollos. Uno está solo, no tiene mayor personaje.
Sí, el conde de Guácharo fue muy sabio, porque el conde dijo, no, ya va, yo me voy a montar con un personaje por lo menos para tener por dónde agarrar, pero igual sigue siendo una proyección de una parte de él. Y lo otro es que la gente está esperando que los haga reír. Ahí no hay, ahí es como en el deporte, hay una medida de éxito, se llama puntos. O sea que el Barça juega muy bonito, perdió, uno pela bola, hermano, muy bonito que jugaron, pero coño, vale, se merecían ganar, pero perdieron, hermano, así es la vida. Y la comedia es así. Coño, el tipo tiene buenas ideas, pero nadie se rió, pan, y si nadie se rió, ahí no hay nada que hacer. Entonces, ese reto de se tienen que reír y se tienen que reír conmigo. Yo no tengo un invento, ni un sketch, ni unos efectos, ni una pantalla. No, no, no. Se tienen que reír con lo que yo soy capaz de hacer yo solito. ¿Me explico? O sea, yo tengo que echar el cuento de que yo estaba de los 9 años, oí un tácata y sentí, no joda, comenzó la película de pelota en la que yo siempre he soñado estar. Corre a la primera y yo odio a la gente. Yo tengo que hacer toda esa vaina yo. Ahí no hay ayuda de música ni de tal. Eso me llamaba mucho la atención. El ambiente es hostil, son bares de noche. Nosotros comenzamos el Moulin Rouge, que lo llevaba Carlos Sicilia. El Moulin Rouge a las 12 de la noche, no me acuerdo si eran los martes, imagínate, una cosa horrible. Salir a las 1:30, 2 de la mañana del Moulin para subir a San Antonio para estar dando clase a las 7. Tú sabes, como si yo no hubiera estado a las 2 de la mañana con un poco de borracho tratando de lograr que se rieran de la Biblia o de un chiste que yo tenía sobre la creación del universo, porque además me gustaba un humor denso, raro. No, es que, oye, vamos a llegar y vamos a meternos con los gays, o vamos a meternos con los chingos. Yo odiaba toda esa vaina, a mí me gustaba y siempre me ha gustado, vamos a buscar un ángulo distinto. Y no hay nada como ese sabor. O sea, tú lo debes saber, esa cosa de está encima tuyo la responsabilidad y aquí no hay para dónde agarrar. Eso es muy bravo, muy bravo. La locución de radio es muy divina porque estás en vivo, la gente, sabes que estás viviendo algo con la gente, pero estás medianamente protegido por la cabina. La desnudez del escenario es adictiva, es decir, esta gente me está mirando y por mucho que te quieran, mira, alguien decía, la comedia es lo más cercano a la justicia, Luis. ¿Por qué? Porque en cualquier otro entorno, si alguien es conocido, si alguien te cae bien, por ejemplo, Maite Delgado, todo el mundo le cae bien Maite es de pinga, Maite Sí. corta jamón, manda un mensaje, está divina. Y en cualquier entorno llega Maite y está allí. Por ejemplo, Maite actúa medio maloso, pero coño, es Maite, chico, no, Maite de pinga, vale. Maite te toca una cena, pero ese día estaba como brava, coño, pero es que Maite está. Pero en comedia, si Maite lleva 4 minutos allí y no le ha sacado la risa a la gente, tú vas a ver a la gente igualito que, bueno, Maite, muy de pinga todo, pero amiguita, vamos a poner el próximo porque esta vaina es de reírse. Sí, ahí Es es lo verdad, más cercano tienes a la razón. justicia. Eso lo hizo un comediante de Brooklyn, de Nueva York, que te dice, mire, eso es lo que yo adoro de la comedia. Aquí no hay corrupción. O sea, tú no puedes sobornar a nadie para que se ría. No puede. Mira, y de todos esos años que tú has hecho comedia, ¿cuál ha sido ese momento que tú dices, trágame tierra, que echaste un chiste y ahí nadie hizo nada? No sé cómo que... Mira, dos momentos. Uno de que salí muy bien y creo que me fogueó, y uno que salí muy mal. El primero salí muy mal, que fue, yo tenía toda una rutina sobre la Biblia, y a alguien de la Unión Cultural Israelita se le ocurrió, coño, esto está bueno para llevarlo para el club, para los judíos van a disfrutar esta vaina. Y me llaman y me dicen, mira, queremos que hagas esta rutina en la Unión Cultural Israelita. Y yo, coño, pero es que ya va, mira, los cristianos se ríen de esta vaina porque, bueno, porque en realidad el Antiguo Testamento no es nuestro libro, pues entonces, ¿sabes? Es como reino, pero ustedes son los dueños de los derechos de autor. Me da como pajita. No, no vale, esta vaina les va a encantar. Oye, yo estoy jurando que el director de la Unión Israelita, de la parte cultural, pues sabe lo que está diciendo. Y además me dice, y mete la parte de Abraham. Aparte de Abraham que le pide a Dios que sacrifique al hijo, y yo tenía todo un chiste como que Dios estaba borracho y le decía al ángel, dile que lo queme, y el ángel que coño, Dios, quédate quieto, vale, deja ese carajo tranquilo, chico, no, vamos a joderlo, le decimos a última hora, Quique, pero dile tú, no, vale, dile tú, ok, tú lo mandas a quemar carajito y después tengo que yo a salvarlo, tú tienes arrecho. Entonces yo hacía toda esa rutina, y entonces yo arranco, voy después de los hermanos naturales de la Unión Israelita. Yo arranco y hay una risa, pero de repente aquello empieza a fracasar, hermano, pero un silencio absoluto. Todas las mesas, excepto la mesa de los que no eran judíos. Porque yo los tenía identificados porque algunos eran compañeros de la universidad, etc. Y yo voy ahí y y meto la vaina de Adán y Eva, nada. Meto la vaina de Noé, nada.
La única que se reía así duro era mi mujer, que estaba cagada de la risa de todo el trabajo que yo estaba pasando. Esa mujer, mira, yo creo que mi mujer jamás ha disfrutado un show mío como ese. Ella andaba con los hermanos naturales y claro, ellos se daban cuenta de que yo estaba sudando, hermano, sudando. Los 20 minutos más largos de mi vida. Y yo de repente veo, y yo digo, ¿sabes qué? Mire, y hablando de béisbol, no, yo no estaba hablando de béisbol, nada, yo estaba hablando de Moisés con unas tablas y una vaina, y dije, y me fui por una rutinita que yo tenía sobre el béisbol, que la comparaba el béisbol con el fútbol y tal, y empezó como a mejorar la cosa. Cuando me bajo, me dice mi mujer, coño, no te puedo hacer la seña, lo que pasa es que tú empezaste a hablar y entró un rabino ortodoxo, un rabino, pero de los más conservadores, con su sombrero, los churlitos estos que le bajan de aquí, y eso fue como si hubiera llegado el director del colegio, todo el mundo le agarró una vara por el culo y todo el mundo se enderezó, entonces la gente no se atrevía a reírse con el tipo allí, y yo, coño, pero hazme una seña aunque sea, con segunda, no joda, dime que sacrifique la rutina y vamos con otro bateador, saca otra rutina, no, no, pero es que yo estaba disfrutando demasiado el trabajo que tú estabas pasando, y yo, no, joda, que tú te arrecho. Wow, increíble esa vaina. Y la Mira, otra, mira, la otra fue después de un minuto de silencio, pero salí ileso. O sea, era una rutina que yo tenía que hacer un sábado, el viernes la había hecho para la gerencia, el sábado era para toda la empresa, pero el domingo era para toda la empresa y el sábado tenían eventos con la empresa. Historia larga, cortica, se muere el jefe de mantenimiento en el torneo de bowling de la empresa, hermano. Y el jefe de mantenimiento era como el alma de la empresa. Tú sabes, ese tipo que conoce al gerente, pero conoce al último carajo que barre en el patio. Entonces me llaman, me dicen, mira, la rutina que tú no hiciste el viernes tiene algo de la muerte. No vayas a decir esa vaina, porque es que se murió tal carajo. Y yo decía, pero ¿por qué no suspendemos la vaina? O sea, llevamos un trompetista, o sea, yo te consigo un número, un saxofonista, ¿vale? Yo te consigo un pianista. Y toca tu vaina en tu desayuno de la empresa, pero no vamos a hacer comedia después que se murió este carajo. No, no, no. La vaina va. El presidente de la empresa dijo que la vaina va. Entonces yo llego, tú sabes, ¿no? Bueno, vamos a echarle bola. Estoy parado detrás del telón, está la gente afuera por desayuno, y el tipo me dice, me va a presentar, dice, ya te voy a presentar. Y yo, ok. Y cuando sale el tipo, yo lo oigo decir, y antes de continuar con el evento que tenemos pautado para hoy, vamos a hacer un minuto de silencio. Y yo, este va a ser un minuto de silencio antes de presentarme a mí. Te sí es arrecho de verdad. Y además, yo le digo a la animadora, mi amor, ahorita que me vayas a presentar, entre que él termine, coño, habla un ratico, gorda, para que, ¿sabes? Para diluir la vaina, porque es que después de un minuto de silencio es muy arrecho, hace comedia. Y la chama sale aquí que, claro, 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 profe, no hay problema. Apenas salió aquí que, con ustedes el profesor Briseño, y esta coño madre me tiró para el río también. Entonces, claro, cuando yo salí, me miraba la jefa de personal como, no vayas a hablar de la muerte, ¿sabes? Me hacía las señales de coach. Y yo quedé con la muerte que tenía sobre mi papá porque me parecía absurdo que tuviéramos prácticamente venían del velorio, ojo, venían del velorio del tipo. Y me iban a lanzar a mí a que no, ahora ponte chachita de, no sé, ay, uno cuando viaja a la comida de avión, no, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de lo que estamos hablando, claro, lo fui llevando porque mi experiencia sobre la muerte de mi papá era verdadera, no era una rutina gafa, era una rutina que venía de una experiencia verdadera sobre lo que había sido la muerte de mi papá y lo había logrado convertir en comedia. Entonces aligeró mucho la vaina. Entonces, claro, cuando me estaba felicitando el presidente de la empresa, la de recursos humanos estaba atrás como, verga, tú estás loco, ¿verdad? Y yo le digo, ay, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Me pagan con un whisky ahorita y después me pagan lo que me van a pagar, porque yo me gané mi vaina hoy. Yo sé que me dijeron que no se bebía esta mañana, pero a mí me traen un whisky para esta vaina. coño, pana. ¿Qué momento? No, eso no tiene madre. Esos son momentos que, verdad, que tú dices, bueno, pero, o sea, ¿por qué me tocó a mí? Pues? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que ahí no se planificaron, porque, bueno, ya tú estabas contratado, Claro, asumo, y pero me ese es el imagino. trabajo, Luis. O sea, al final ese es el trabajo. Como te toque la audiencia, la tienes que enfrentar. Es decir, más de una vez a ti te habrá pasado que estás al bate y ahora me van a dejar a mí la vaina cuando hay 4 puntos por debajo, 3 envases, noveno inning, y si la cago yo, se fue todo. Entonces, todo lo que yo hice antes de esto no importa. Lo que importa es lo que yo haga ahorita. Tú lo sabes. Al pelotero se le juzga por ese día. El tipo puede llevar la veraje más arrecho, haber empujado todas las carreras del mundo, pero el día que se peló las 3 envases con noveno inning, con 2 por debajo, coño, este fue el que nos entregó, vale. El maleta ese. Y yo, coño, pero qué maleta, mírame la veraje. Tú eres bueno mientras produzcas, pero eres el peor mientras la estás cagando. Eso es así, de sencillo. Ahora, mira, tengo otra pregunta
una pregunta interesante para que me digas para ti, ¿verdad? ¿Quién fue tu mentor o quién fue esa persona que, ese locutor que tú dices, este tipo, yo quiero ser como este cara? Bueno, no quiero ser como este tipo, quiero ser mejor que él, ¿verdad? Pero que de una manera u otra te llamó la atención. El locutor, el cómico, imagino que un profesor. ¿Quiénes fueron esas personas que te motivaron a ti a Mira, hacer estas tres cosas? como profesor, yo tuve un profesor cuando viví en Estados Unidos y un profesor aquí que se llamaba Gastón en física, que era increíble, porque eran profesores que te generaban curiosidad. No, mira, apréndanse esta fórmula y apréndanse esto, que eso va para el examen, sino era un tipo que te llegaba y antes de entrar al examen te decía, coño, si las moléculas se comprimen cuando se enfrían y se expanden cuando se calientan, ¿por qué el hielo revienta el vidrio si lo dejas en el freezer, si más bien se debería comprimir? Y uno hacía aquí que, me jodió, y te ponía a pensar. Y así tuve también un profesor en Estados Unidos que se llamaba Mr. Winans, que él llegaba a clase y decía, mira, los que quieran hablar de poesía romántica, vénganse para acá. Y los que quieran leer tonterías, y tiraba las revistas. Tiraba una revista al final del salón, vayan para allá, como diciendo, vamos a meternos en lo que nos vamos a meter o no nos metamos. En locución hay un locutor argentino que se llama Alejandro Dolina, que no mucha gente fuera de Argentina conoce, pero que en Argentina es un monstruo. Un tipo que hace un programa, Luis, de 12 a 2 de la mañana. De 12 de la noche a 2 de la mañana. Y es probablemente uno de los programas más escuchados de toda la Argentina. Y fuera de la Argentina ahorita con la tecnología de las redes se ha expandido. Y Alejandro Dolina, para mí era una lección de se puede hablar de cosas que no sean pop al aire. Se puede hablar de historia al aire. Se puede hablar de mitología griega al aire. Y uno es el que lo convierte en pop. Dejen de estarle diciendo a los locutores, no, eso no trae gente, eso no trae clientes, eso no es pop. El pop lo hace uno, lo que sea cultura popular lo hace uno. Y la gente, una de las cosas más bellas de ese locutor es que la gente es más inteligente de lo que uno cree. Deja de estarle dando el chiste barato, deja de estarle dando la excitación barata y aproveche y hazlo pensar y hazlo reír desde el alma. Y como comediante, bueno, además obviamente de Laureano y Emilio y el Conde, que son ejemplos para uno, yo tenía una Van Volkswagen con la que me iba de gira para Mérida con el grupo de teatro de la universidad y yo tenía cassette, entonces yo me escuchaba el Conde del Guácharo, yo tenía 12 cassettes del Conde del Guácharo y yo escuchaba todo eso 1500 veces y de los extranjeros George Carlin, que es un tipo que antes que ocurriera ahorita, que es normal, hace 20 años, él hacía un show al año y lo quemaba, es decir, desarrollaba un show de 1 hora, lo grababa y ya no se hablaba más de esa comedia y empezaba a escribir de nuevo. Hay muchos comediantes, Luis, que han trabajado toda su vida con los mismos 45 minutos, una variacioncita aquí, y estos tipos, este tipo abrió la puerta de, no, hermano, cada año usted desarrolla 1 hora completa nueva de material, eso es muy exigente, y además bien escrita, pensada, con amor por la palabra. Y en ambos, en todos los tres de lo que te estoy hablando, hay ese amor porque la gente puede pensar mucho más de lo que tú crees. Tú puedes llevar a la gente a lugares más interesantes y la gente te puede hacer pensar más de lo que tú crees. Y yo creo que esa ha sido una filosofía importante de vida para mí. Excelente. Y bueno, el cómic, ya lo dijiste, los tres. Bueno, fueron tres caballos. El cómic conmigo fue Joselo. Oye, Joselo, tú sabes que me daba a mí, era Napoleón de Fit. O sea, a mí me da demasiada risa ver a Napoleón de Fit peleando para no reírse. Joselo me daba risa, pero Napoleón de Fit parado al lado, llorando, hermano, llorando, que Napoleón de Fit lloraba porque se le salía la lágrima. ¿Y tú qué vas a hacer? Y Napoleón, perdón, o sea, que se les iba la línea, porque ahora que sé de teatro, me doy cuenta que es que se les iba la línea, Joselo le cambiaba la línea y Napoleón empezaba a reírse. Esos momentos eran oro puro, ¿vale? Esos momentos eran oro puro en la vida de uno. Cuando se salen del libreto y tú percibes eso como espectador, o sea, eso es lo máximo, ¿entiendes? Porque tú te das cuenta rápidamente que los tipos se salen del libreto y las cosas... No, y ahora para mí es un privilegio enorme ahora poder conocer a Emilio, a Laureano, hablar con ellos de modo ya como colegas, que me parece una locura. O sea, yo todavía me siento así como el pasante. Y hay momentos que uno vio, ¿te acuerdas de aquel sketch de los colombianos que viajaban en el tiempo y empezaban con la vaina de... y Prisma no es la vaina que viene en el papel, no, esa es Resma.
y Resma no es la vaina, no, esa es la reina. Y toda esa cosa, que siempre era como un sketch larguísimo. Y hubo uno en que los tipos hicieron, y Santa no es el que viene en Navidad, gordo, tal que yo. Y el otro, no, no, sí, sí es. Y yo estallé, pues es la primera vez que el tipo realmente había dicho la definición de lo que era. Yo me cagué, tiré la taza de café y le pude preguntar. Y me dice, nunca se le había dicho al otro que le iba a decir lo que era. Era para probarlo a ver si estaba escuchando, si Emilio estaba escuchando. Y Emilio estaba escuchando. Y saber que estos tipos fueron tan locos para en televisión probar, no le digas que le vas a decir la que es esta vez. Que después de haber hecho 20 sketches donde la dinámica es piqui, 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 tú le vas a tirar el pácata. Y eso decía, oye, qué maravilla estos tipos que todavía, teniendo algo seguro, decían, no, 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 ahora vamos a empujarlo un poquito más. Y yo creo que eso es muy sabroso. Sí, sabroso. Y bueno, esos genios, pues son unos genios esos tipos, definitivamente. Por eso un ejercicio, ¿verdad? Aquí ahora yo como profesor. Yo tengo aquí unas palabras, ¿verdad? Bueno, este es el ejercicio. ¿Cuáles son las palabras más usadas por los venezolanos actualmente, ¿verdad? Y aquí tengo unas opciones. Yo te las digo y tú las completas. ¿Te parece? Las palabras más usadas por los venezolanos actualmente. Sí, sí, pero yo te voy a dar la primera frase o la primera palabra y tú la completas. A ver. De acuerdo a lo que te venga a la mente. Primera palabra. La. La. ¿No me oyes? Así, la. La. Esa es la primera palabra. Tú la completas. La caretabla. Okay. Esa palabra más usada actualmente por los venezolanos. Oye, cuando es la, es caretabla. En el último año, la caretabla. Ok. La segunda palabra, vaina. Pa' buena. Tercera, está Jodido. Porque es el ascensor, es el hueco en la calle, es el tío tuyo que llamó. ¿Cómo estás? ¿Estás jodido? ¿Estás jodido, hermano? Esa semana que viene vamos a salir. ¿Estás jodido? Mira, pero me lo puedes traer a la casa. Coño, estás jodido por no hay gasolina. ¿Estás jodido? Ok. Y la cuarta palabra, pelúa. Pero vale la pena. Esa es una que utilizamos ahorita mucho. Oye, está peluda, pero vale la pena. O sea, y así yo creo que en el fondo hay que absorber la vida. La vida es peluda, pero vale la pena. Bueno, y sin duda las cuatro palabras son la vaina está peluda. Pero vale la pena, chicos. Vale la pena, sí es. Vale la pena. Mira, ¿qué te parece si vamos a algunas preguntas aquí de nuestros televidentes, por llamarlo de una manera? Tú sabes que yo no le hablo mucho a esa gente y no le doy participación. No, está bien. Yo le doy, cuando yo hago los míos de los jueves en la noche, yo los dejo, yo les digo, háganme una pregunta, yo se la respondo durante 5 minutos y a los 5 minutos lo voy a cortar y los corto porque si no, es como cuando en las asambleas de ciudadanos decían, tú sabes que es peligroso un micrófono abierto y ahora vamos a abrir el micrófono por si alguien quiere decir algo. No, no abras el micrófono, eso es peligrosísimo, todo el mundo quiere decir algo, para eso está Twitter. No, pero aquí no echan vaina. O sea, ¿por qué? Porque yo los corto rapidito y le paso un tractor que tengo por ahí. Un tractor. No. Bueno, pero vamos con las preguntas. Yo no hago muchas preguntas. Mira, pero aquí está contacto beisbolístico. Ahora yo no puedo leer las preguntas. Esto es un fenómeno. Mira lo que dice. ¿Te consideras experto en chinazos? Dice Sí, fíjate, esas son las vainas. A mí Luis Chatén me invita para hacer ese sketch, que además me ayudan a escribirlo José Rafael y Les Varela. Y yo en realidad, si bien soy un experto en chinazos, porque los he observado toda la vida, no me gustan los chinazos. Me parece que es un humor que ya tenemos que superar, pues. O sea, que todo el humor que se centra únicamente en el doble sentido sexual, me parece que es flojera. ¿Sabes? Que es como manejar el Fórmula 1 por la grama, hermano. Trata de darle lo interesante es darle, como decía Seinfeld, por la autopista. Pero bueno, la gente lo disfruta y ahí no hay nada que hacer. Entonces, bueno, no, sí, lamentablemente quedé como experto en algo que no uso prácticamente. Ok, está buena esa. Oye, un Fórmula 1 por la grama. Bueno, que tú sabes que hay dos formas ahí por la vida. Tú puedes llevarlo por ganar pegadito al asfalto, es más difícil que ganar poniendo la ruedita en la grama. Ese es el reto. Ese es el reto, así es.
Mira, vamos con un pelotero, Álvaro Espinosa, ¿qué dice? Dice, ¿qué posición jugabas en tu equipo de béisbol y por qué? Mira, a mí me probaron en todas las posiciones. Yo llegué a ser catcher, yo llegué a ser segunda base, yo llegué hasta de shortstop. Yo no sé a qué se le ocurrió de shortstop. Atrás horrible, cuando estaba en el left field, era horrible porque me quedaba dormido esperando que pasara algo. Me probaron en todas y en todas fui catcher. Nosotros estuvimos 2 años. El primer año fue traumático. Todos los que terminamos ese año odiábamos el béisbol. Entonces mi mamá, para resolver, lo que hizo fue que se fue al barrio que queda detrás de las canchas de golf que están detrás de las Mercedes, y se fue para el barrio que estaba allí, y de scout se fue mi mamá, se puso a ver a un muchacho jugando ahí en la cancha que había allí, y contrató por un equipo de los Delfines. Yo creo que eso era hasta ilegal. Agarró y le dijo a dos muchachos, uno que era pitcher y uno que era bateador. El bateador se llamaba Tony, me acuerdo. Le digo, mire, ustedes quieren jugar los Delfines, yo les voy a pagar uniforme, zapatos, guante, bate, lo que les dé la gana. Y los muchachos, ajá, pero ¿cómo vamos nosotros a esos partidos? Yo las vengo a buscar. Y a mí me sentaban atrás y ellos se sentaban adelante, porque esos eran los jugadores estrellas que hicieron que nosotros no quedáramos de último ese año y se salvó nuestra autoestima. Y yo de verdad jugué todas las posiciones que pude jugar y en ninguno era buena. Wow. Bueno, sí, algunos cuando te echamos, son pocos los que son buenos, ¿viste? No te sientas mal. Por aquí, ok, vamos a ver quién va a estar por aquí. Una dama, vamos con una dama. Norali Martín, si te dieras clases de oratoria, ¿a qué? A políticos. A políticos, ¿a cuál elegirías? Al que me llame personalmente. Porque tú sabes que a ti te llama siempre es el jefe de campaña, el jefe de comunicación. Mira, nosotros queremos que este tipo mejore, porque el otro día en la entrevista se le vio mal, o en los discursos en la calle se le ve como muy acartonado, entonces queremos que él mejore. Y yo siempre le digo, pero me puede llamar él. No, eso todo lo vas a cuadrar tú conmigo. Y yo, no. Si la persona no siente que necesita mejorar, tú no lo puedes ayudar. O sea, nadie puede ayudar a alguien que no está dispuesto a escucharte. Entonces, cuando a ti te llama, es un manager, un asistente, una cosa, el jefe de acciones, pero no es el tipo el que te dijo a la cara, mira, vale, yo la estoy cagando en esto y yo necesito que me ayudes en esta vaina. Estás perdiendo el tiempo, papá. Y no hay nada, no importa el dinero que me pagues, yo odio perder el tiempo. Yo odio trabajar una hora contigo, puede que me la pagues con el dinero que te dé la gana y luego salir y ver que metes la pata, porque en ningún momento me estabas oyendo, porque no sentías que necesitabas escucharme. Es así, somos dos, porque a mí tampoco me gusta perder mi tiempo. Excelente pregunta, mejor respuesta aún. Vamos con otra. Tranquilo que no nos vamos a llenar de preguntas aquí, profesor. Tranquilo. Vamos con... Desde Chile. Fran tiene buenas preguntas. Fran 23. Una anécdota trabajando en el programa de Luis Chatín. Bueno, ya creo que ya la dijo, ¿no? No, bueno, yo es que la anécdota es que me dijeron para ir y para hablar de los chinazos también, porque yo no trabajé continuo en el programa de Luis Chatín. Yo lo vi, eso estuvo demasiado bueno, ese programa. Yo trabajé simplemente, yo fui una que otra ocasión para cositas específicas, porque quienes trabajaban ahí de lunes a viernes eran Led Varela y José Rafael Guzmán, que estaban conmigo en un show. Entonces, cuando Luis me llamó para ser reportero, yo tenía un programa en la X. Yo le dije, Luis, yo no voy a poder, porque yo estoy a las 5 de la tarde en la X, yo no voy a poder acompañarte. Pero viejo, cuando necesites cualquier cosa, encantado, porque la verdad es que Luis es un tipo pues muy buena nota y a mí me ayudaba en muchas cosas. Y una anécdota interesante es que yo estoy haciendo una cosa como esa, como la de los chinazos, y estaban ahí el productor de él, que además había sido alumno mío, Héctor Palma, y Héctor Palma, de director, le dice, Luis, vas a estar en Miami tal día, pero coño, este tipo no puede venir a sustituirte. Y los dos voltean y me miran así, tú sabes, como, y tú no le echarías bola. Y claro, uno por dentro, que estos carajos lo que están es loco de bola. Yo no soy la persona para conducir un programa durante una hora. Yo puedo hacer un sketch del chinazo, pero una hora de entrevista, llevarlo, tal y qué sé yo. Pero eso lo dice uno de la boca para adentro, porque de la boca para afuera, claro, cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. ¿Qué día es? Déjame anotarlo a ver si puedo. A ver si puedo, como si yo pudiera darme el lujo de desechar una noche de televisión en vivo una hora yo solito. Y eso me ayudó muchísimo a agarrar confianza y darme cuenta de que yo podía hacer más cosas de las que yo me daba cuenta que podía hacer. Eso me llevó a hacer reporte semanal, el programa que tuve en Videoplay, a estar 3 horas en la mañana ahorita en la Mega.
mi esposa, que además me vio, mi esposa había sido productora y había trabajado fuertemente con Chatén cuando estaba en Ni Tan Tarde, sabía y sabe mucho de televisión y me dijo, relájate, lo estás haciendo bien, pero uno a veces necesita agarrar esas oportunidades que te dan y comérselas con todo, porque si la haces a medias, siempre te queda la duda de, coño, y si le hubiera echado bola, y eso se lo tengo que agradecer a Luis en 2 ocasiones que me dejó el programa, que lo manejara yo, pues. Oye, qué bueno. Y bien que lo hiciste, porque ese quedó fenomenal. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. Ahora te pregunto, ¿qué viene para el profesor Briceño en tu carrera? ¿Qué viene después de la pandemia? Porque después de la pandemia, como tú dijiste, esto nos atrasó a todos. ¿Qué viene para ti ahora? Bueno, fíjate, yo no dejé de trabajar. Yo hice todos los live, hice todos los Zoom. Yo tengo un podcast de hace 10 años, probablemente el podcast que tiene más tiempo en Venezuela. Y seguí trabajando en el podcast, seguí creciendo con eso. Y de hecho, el show que presento mañana a las 5 de la tarde online, que puede ver todo el mundo, y pues entren en mi página web, en mi usuario para comprar entradas si quieren verlo, que es simultáneo. La idea es que estemos todos juntos, México, Miami, España, etcétera, Ecuador, Perú, Chile. Se llama Imparable, porque yo no paro, yo no he parado. De hecho, el nombre me lo dio Ingrid, yo no he parado. Pero yo creo que una cosa que sí me he estado dando cuenta es el público que viene, gran público. Es decir, yo creo que esa idea de el programa que antes tenía un share de 10%, 20%, 30% de la audiencia, eso ya no existe. Eso son cositas muy limitadas, como que ocurren una vez al año. Y, ojo, quizás las Olimpiadas, la final del béisbol, el Oscar. Pero en general, los públicos se han segmentado. Uno tiene que trabajar para su público, claro, abriéndote a otras cosas, pero para su público. Yo empecé hace un año, curiosamente, antes de la pandemia, un podcast que era en serio, que se llama Aburrido. Y luego comencé a hacer algunas entrevistas con la idea sobre todo de hablar largo, como esto que acabamos de hacer. Sabes que a veces uno va por una entrevista de radio y son 7 minutos, son 6 minutos, 8 minutos. Entonces uno lo que lleva allí son la vaina que te dice tu productor. No se te olvide, Luis, decir tal vaina. Y no se te olvide decirlo del programa, dar el usuario y decir tal cosa. Y uno siempre se queda con los entrevistados con la cosa como que, oye, este tipo pudiera haber hablado 1 hora y la gente lo hubiera disfrutado. Este tipo puede haber hablado 1 hora y media y la gente lo hubiera disfrutado. Pero eso no es en televisión. Nadie te va a pagar para hacer eso. Sin embargo, gracias a estas plataformas como Patreon, donde la gente paga $2 mensuales por recibir todo tu contenido y 5 si puedo ver todas las entrevistas, uno puede sostener una infraestructura, porque ahora también, además, como tú lo estás viendo en este momento, ya no necesitas el estudio, las lámparas, la cosa. Antes pasó una cosa de esta que estamos haciendo tú y yo, hacían falta 10 tipos y un salón de edición y una antenota. Ahorita no, ahorita está todo en el teléfono. Entonces viene una búsqueda de una comedia todavía más dura, más ácida. Mientras más políticamente correcto se ponga el mundo, más ácido me voy a poner, porque creo que es un error censurarnos entre nosotros. Y creo que el replegarnos no es la respuesta que muchos comediantes han tomado y que yo no estoy de acuerdo con ella. Y viene también hacer cosas que me gustan, en las que confío, y menos cosas que alguien te diría, tienes que hacer eso porque es importantísimo para tu carrera. No. Voy a hacer las cosas que yo creo que me den satisfacción. Si algo nos enseñó la pandemia, viejo, es que todo se puede acabar de repente y tus planes se pueden ir volar. Y claro, la pregunta es, si yo no tuviera, primero, la familia maravillosa que tengo, segundo, ya yo tenía una infraestructura porque yo he venido trabajando siempre en tener ese público al que le doy exactamente lo que él y yo queremos hablar. Si yo no hubiera tenido eso, yo me hubiera vuelto loco, y yo he aprendido a valorar eso. Oye, qué bueno. Bueno, y todo lo que venga para ti, mucho éxito, muchas bendiciones, de verdad, te felicito por todo lo que ha venido haciendo a través de los años y toda esa enseñanza que le ha podido dar a todos los venezolanos y a mucha gente del mundo. Hermano, te agradezco, te doy las gracias por este tiempo que nos dedicaste. Bueno, más de 1 hora. Batí récord. Bueno, no batí récord porque hay un tal Felipe Lira ahí que el tipo no está fácil. Te deseo todo el éxito del mundo, muchas bendiciones para ti, bueno, y tu palabra final a todas esas personas que se conectaron. No, mi palabra final, primero, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad, porque me abres a toda una nueva audiencia que me encanta. Y mis palabras son para gente como Saikar, que dice, para ejercer un cargo público, ¿le echarías bola?
Dejen de estarle dando cargos públicos a la gente que habla bien. El hecho de que yo hable bien no quiere decir que yo sea un buen gerente público. El gerente público tiene que ser un tipo que sea un buen gerente público. Dejen de estar creyendo que porque alguien habla bien hay que darle un cargo público. Por Dios, superemos eso. Y muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por esta invitación. Gracias, hermano. Y a ustedes mañana, mañana con Pocholo, Rafa Wagner y el señor, ¿cómo se llama? Marcial Isturi. Mañana con Boricua Legend. Bendiciones para todos y nos vemos mañana. Profe, bendiciones. Chévere, nos vemos mañana. Pásense por mi página web. Muchísimas gracias, viejo. Llegamos por cortesía de Worldwide Biopharma. Estamos listos para su emergencia.